Desde la irrupción de Javier Milei, el debate de la dolarización de Argentina ha reavivado con fuerza y parece estar más cerca que nunca. Pero como muchos sabréis, Argentina no va a ser el primer país que va a dolarizar su economía. A lo largo de la historia ha habido varios países dentro de Latinoamérica que han implementado esta medida. Y por eso hoy estamos aquí para tratar el caso de Panamá, el de Salvador y el de Ecuador, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿son ejemplos a seguir para Argentina? ¿O hay demasiadas diferencias entre todas estas regiones como para ser un ejemplo para Argentina? Os hago un spoiler, hay demasiadas diferencias y no son ejemplos, pero bueno, si queréis saber el por qué, quedaros a ver este vídeo. Así que, no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Los casos de Panamá y El Salvador los vamos a tratar de una forma bastante rápida, ya que no hay demasiada chicha. Panamá declararía en el 1903 su independencia de Colombia con el respaldo de los Estados Unidos, lo cual evidentemente estaba motivado por el interés yanqui de construir el Canal de Panamá. Pero bueno, esto al final no nos interesa, lo que nos interesa es su proceso de dolarización. Antes de la independencia, Panamá utilizaba el peso colombiano, pero tras esta se llevó a cabo una dolarización gradual. Se comenzó con el uso informal del dólar allá en el 1904 hasta finalmente adoptarlo de forma legal en 1907. Uno de los problemas que había en aquella época es que el dólar estaba sujeto al patrón oro, y diréis, ¿dónde está el problema? Pues al haber una oferta de dólares bastante limitada, no podría acompañar ese incremento de demanda que habría al entrar Panamá en el sistema. Por tanto, se creó la balboa, una moneda que tenía la finalidad de reducir esa escasez de dólares y que tenía inicialmente una paridad de 1 a 1 con este. De esta manera, ambas monedas convivirían hasta 1907, donde ya de forma oficial se establecería el dólar como moneda. Pero hay un detalle que nos hemos dejado de lado, y es que en este proceso ha tenido un fuerte impacto la dolarización informal y sobre todo motivada en cierta medida por Estados Unidos, ya que las empresas y las administradoras estadounidenses que estaban instaladas ahí intentaban inyectar dólares de forma informal, cosa que allanó el camino para más adelante. Así que el caso de Panamá es un poco especialito, ya que se trata de un país recién independizado donde todo es un caos y además Estados Unidos les estaba ayudando. Así que no es el mejor ejemplo a seguir para el caso argentino. Pasemos al caso de El Salvador. El 1 de enero del 2001, el colón, moneda oficial de El Salvador, dejaría de serlo, dando paso al dólar estadounidense. Pero hay algo curioso en la dolarización de El Salvador, y es que en la década de los 90 la inflación en el país se mantuvo relativamente estable y un crecimiento constante. Entonces la pregunta evidente ahora es ¿por qué han decidido dolarizar? La razón oficial del gobierno es que la adopción del dólar generaría tipos de interés más bajos, haciendo que de esta forma se incrementen las inversiones y se reducirían los conocidos como costes de transacción, básicamente por el tipo de cambio, ya que El Salvador comercia bastante con Estados Unidos. Todo esto haría estimular el crecimiento económico. Se había mantenido una paridad desde 1993 y el gobierno argumentaba que la dolarización era el siguiente paso lógico. Así que esto lo pasamos rápido, tampoco es un caso extrapolable, ya que las motivaciones para dolarizar del Salvador no son las mismas que las de Argentina. En cierta medida dolarizaron su economía por voluntad propia y no por una urgencia generada por alguna hiperinflación. Así que tampoco es un caso de ejemplo, pero el que sí que podría acercarse a ser un ejemplo es el caso del Ecuador. Para empezar a entender la dolarización del Ecuador hay que tener claros dos conceptos: la base monetaria y las reservas internacionales. Las reservas internacionales suelen ser divisas, en su mayoría dólares, que acumula la economía para hacer frente a shocks externos, por ejemplo que se devalúe la moneda o cosas de ese estilo. Y por otro lado tenemos la base monetaria, que no es más que la suma del dinero en manos del público y las reservas bancarias. Para entendernos, es dinero físico, que ojo, cuidado, no es todo el dinero que hay en la economía. Quien quiera saber más sobre el tema, tenéis un vídeo en la descripción explicándoos cómo funciona el dinero en las economías. Lo que nos interesa es ver cómo se relacionan ambas cosas, y para ello hay que introducir lo que es el tipo de cambio. El tipo de cambio no es más que el precio del dinero, entre comillas, ¿vale? Es decir, la cantidad de divisas extranjeras que recibo por la mía. Entonces, para el tema que nos ocupa hoy, ¿qué relevancia tiene esto? Pues mucha, porque al final dolarizar no es más que comprar divisas extranjeras. En
este caso, el Banco Central compraría la base monetaria de su economía. Por ejemplo, el Banco Central de Argentina tendría que comprar todos los pesos que hay en la economía con dólares. Y como toda compra, hay un precio que pagar por ella. Y ese precio es el tipo de cambio. ¿Cuántos pesos hay que cambiar por dólares? Ahí está la pregunta. Así que una vez dadas estas pinceladas teóricas, vamos a la práctica. A finales del milenio, Ecuador sufrió de varios fenómenos que hicieron que su economía implosionara. Ya tenemos un vídeo hablando de la dolarización en Ecuador, pero ahí nos centramos más en un poco la historia que había detrás de la dolarización y sus consecuencias. Por cierto, tenéis el vídeo en la descripción también. Hoy nos vamos a meter en detalles un poco más técnicos de la dolarización del país. Y lo primero que llama la atención del proceso que hubo en Ecuador es que no fueron los dólares del Banco Central los que ayudaron a dolarizar la economía. A finales de septiembre del 2000 se habían canjeado 566 millones de sucres en circulación, lo que supuso una dolarización de un 97%, y lo lógico sería que las reservas del Banco Central hubiesen disminuido en la misma medida, ya que estás comprando sucres por dólares, las gallinas que entran por las que salen. Vale, pues no fue el caso. Es más, el Banco Central lo tenía casi imposible para dolarizar la economía, así que ¿quién puso esos dólares? Pues la respuesta es que lo hicieron los propios ecuatorianos. ¿Y cómo lo hicieron? Metiendo sus ahorros en el banco. Al haber pasado unos años de inflación elevada e incluso hiperinflación, los ecuatorianos ya no estaban ahorrando en sucres, sino que lo hacían en dólares, y esos dólares no los ponían en el banco. Y recuerden, si tu dinero no está en el banco, es como si no existiera en la economía. Si tú tienes todos los ahorros en dólares debajo de tu colchón, no existen. A nivel económico no se contabilizan. En el caso de Argentina se estima que actualmente hay en circulación entre 100.000 y 200.000 millones de billetes de dólar en la economía. En cierta medida la situación es equiparable. Por eso, a pesar de la mala situación del Banco Central de Ecuador, se pudo dolarizar, porque mágicamente aparecieron nuevas reservas de dólares que le quitaron todos esos dolores de cabeza. Que por cierto, se hizo el canje a un tipo de cambio de 25.000 sucres por dólar. Así que Ecuador tuvo la suerte de que su población ya había dolarizado casi todos sus activos. Pero hay una cuestión a tratar, y es que una vez dolarizada la economía de Ecuador, ¿cómo quedó el papel del Banco Central? Porque eso es otra cuestión importante. ¿Desaparece ya o se queda con otras funciones? Respuesta rápida, no. Cuando se dolarizó la economía, se tuvo que redefinir por completo el balance del Banco Central de Ecuador y también las funciones que tenía. Y el nuevo balance se dividía en 4 subsistemas. El primero, que desaparecería pronto, el sistema de canje, que lo que haría sería respaldar los sucres que quedaban en la economía, pero bueno, en el 2001 esa función ya desapareció. En segundo lugar tenemos el sistema de reserva financiera, que es la función básica del Banco Central, la de respaldar los depósitos bancarios con reservas. En ese vídeo que os dije de cómo se crea el dinero se explica con más detalle esto. En tercer lugar está el sistema de operaciones, que es básicamente gestionar la política monetaria. Y diréis, ¿qué política monetaria tiene que gestionar bajo un esquema de dolarización? Sí, es verdad, la economía está dolarizada, pero al fin y al cabo el Banco Central tiene un pequeño margen de maniobra si por ejemplo acumula otras divisas o otro tipo de reservas como el oro, cosa que les permite emitir bonos, deuda y otras cosas, aunque de forma más limitada. Y por último nos queda el sistema de otras operaciones. Sí, nombre muy chulo, pero bueno, nos da un poco igual, son otro tipo de funciones que no son irrelevantes, la verdad. Lo más importante es que se le extirpó al Banco Central de Ecuador la posibilidad de emitir su propio dinero, y que ahora en adelante debería velar por la estabilidad macroeconómica de la nación. Debe vigilar que haya suficientes dólares en la economía y tratar de mover dólares de bancos y otras instituciones financieras que tengan excesos de estos a otros que tengan necesidad de ellos. Vamos a poner un ejemplo para entender esto que acabo de decir. Imaginaros que hay unos bancos que tengan muchas reservas y que no tengan ningún problema de liquidez, de solvencia y estas cosas, y luego hay una parte del sistema financiero que sí que tiene problemas de liquidez. Entonces el Banco Central lo que hace es comprarle esos dólares a esos bancos que tienen excesos de reservas y los venden a esos otros bancos que tienen problemas de liquidez. Básicamente redistribuye un poco los dólares a donde se necesiten, pero con la limitación de que no pueden emitirlos mágicamente, así que tienen que estudiar muy bien a qué banco le van a prestar. Así que a primera vista parece que Ecuador sí que sería un ejemplo acertado para Argentina, pero hay una pequeña gran diferencia. Y es que Argentina tiene el problema de su deuda, sobre todo relacionada con todas esas letras LELIQ que hemos comentado en tantos vídeos de Argentina.
Ecuador solo monetizó déficits en un momento específico, que fue cuando generó la hiperinflación, que venía de años de estar monetizando déficits y generar una bola de nieve que ya se hace imparable, provocando que el balance de su banco central sea mucho peor que el de Ecuador a cuando se hizo la dolarización. Y esta diferencia, que parece un poco inocente a primera vista, es bastante grande y podría dificultar bastante las cosas a Argentina. De hecho, es el principal problema al que se va a enfrentar la nación a la hora de querer dolarizar, bueno, en el hipotético caso de que gane Milei y que se lleve a cabo la medida. Que no os preocupéis, que en un futuro hablaremos de esto. Así que, como hemos visto, ninguno de estos países puede servir como ejemplo para marcar una ruta a seguir para Argentina. Panamá y Salvador eran casos especiales, uno tenía apoyo de Estados Unidos, el otro realmente no necesitaba dolarizar, y el de Ecuador tenía la diferencia de que no tenía tanta deuda como Argentina, haciendo que la nación albiceleste tenga que trazar su propio camino y no seguir el de otro país. Pero el posible camino a seguir lo comentaremos en el próximo vídeo, hablando de Argentina, dolarización y todas esas cosas. Así que suscribiros si no os lo queréis perder. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.